Comencemos. En primer lugar, quiero presentar al equipo. Durante esta convocatoria y con todos los aspectos relacionados con el programa de movilidad académica, desde el área de la Dirección de Internacionalización, el equipo de movilidad estará dispuestos para contestar cualquier inquietud que tengan al respecto. Como Ana María lo mencionó, mi nombre es Yadira Mogollón y yo soy la jefe del área. Además de eso, tenemos 4 personas siempre dispuestas a atenderlos y apoyarlos: Ana María Ponte, Angélica Cuevas, Anderson Henao y Floralba Soto. Son 3 miembros fundamentales del equipo, 4 miembros fundamentales del equipo que siempre estarán dispuestos para orientarlos. Entonces, cualquier inquietud a través de cualquier miembro del equipo la podrán resolver. Antes de que comencemos, queremos generar unas pautas de esta reunión. Entonces, como lo mencioné, la sesión será grabada y compartida con ustedes. Tendremos un espacio de 10 minutos de preguntas y respuestas al final de la presentación. Queremos invitarlos a que escuchemos primero toda la charla, ya que esperamos que la mayoría de preguntas sean respondidas a lo largo de la misma. Esta presentación tiene un código QR para que en la esquina superior lo puedan ir directamente a la convocatoria y puedan entrar y encontrar mayor información sobre esto. Y también queremos aclarar que esta charla es sobre aspectos administrativos y logísticos de la convocatoria del intercambio. Es posible que algunos de ustedes tengan preguntas sobre aspectos académicos y por lo tanto, si tienen esas inquietudes, los invitamos a contactar a sus coordinadores o a sus asesores para poder tener claridad en esas preguntas. Ya teniendo claros estos acuerdos, vamos a comenzar. Para esta charla hemos decidido hacerla en diferentes etapas. La primera etapa, queremos hablarles sobre 2 pasos fundamentales de lo que es el programa de intercambio, que es el infórmate y el postúlate. Entonces les vamos a hablar de las 3 opciones que tenemos disponibles en este momento. Después de eso, vamos a hablar de un tema transversal, que es el requisito de idioma. Después vamos a hablar sobre el cronograma de la convocatoria. Siguiente, vamos a hablar sobre los costos generales. Digamos que esto es un tema muy importante para poder planear. Y después de esta convocatoria, pues probablemente tendremos más inquietudes y para ello podemos generar unas agendas, unos cronogramas para poderlas solucionar. Y ya como cierre, como les mencionábamos, tendremos un espacio de preguntas y respuestas para aquellas situaciones que de pronto ustedes consideran que no se les dio la respuesta a lo largo de la convocatoria. Entonces, comencemos. En esta convocatoria queremos contarles que tenemos 3, digamos que vamos a hablar de 3 tipos de convocatorias incluidas en la misma. Hay una primera que es sobre los convenios bilaterales, sobre Cinda y Magallanes. Tenemos una también que es de la red G3 de la Facultad de Ingeniería y tenemos otra que es de la Facultad de Derecho para la red Sui Juris. Todas estas instituciones, todas estas redes, todas estas informaciones estarán contenidas en la convocatoria que se abrió el día de ayer, 22 de septiembre, y que cierra el 27 de octubre a las 10 de la mañana. Ay, ay. Siguiente, empecemos hablando sobre
los convenios bilaterales, la red Cinda y la red Magallanes, o también conocida como SMILE. Es importante que aquí tengamos en cuenta que todos los estudiantes de la universidad se pueden postular a las diferentes instituciones, a las diferentes redes, pero deben tener en cuenta algunos aspectos importantes. El primero es que hay unos tipos de convenio que se llaman convenios bilaterales, y esos convenios son de dos tipos. Pueden ser generales o pueden ser específicos. El convenio bilateral general es aquel que en principio está abierto para todos los estudiantes de la Universidad de los Andes y que pueden postularse siempre y cuando la universidad a la que se van a postular tengan los programas, tengan los cursos que sea de su interés. ¿Por qué hago esta salvedad y digo siempre y cuando? Porque hay convenios que son generales, pero que esas instituciones no tienen todos los programas de nuestra universidad. Entonces, por ejemplo, si es una institución que no tiene una facultad de ingeniería, porque es una institución que es sobre todo de artes, humanidades y ciencias sociales, pues un estudiante de ingeniería no podrá postularse a esa institución. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, que no por el hecho de que un convenio sea general, automáticamente me puedo presentar. No, yo como estudiante interesado tengo que revisar, tengo que entender y tengo que asimilar que esa institución sí tiene un programa académico que ofrecerme al cual yo me pueda postular. También dentro de los convenios bilaterales tenemos convenios específicos, y son los convenios que algunas facultades o que algunos programas han hecho específicamente para sus estudiantes. Entonces, estos convenios solamente estarán disponibles para estudiantes de esas carreras. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando es un convenio específico, en el formulario de Move On, cuando ustedes ingresan, ahí van a encontrar para qué carreras, para qué facultades está disponible. Después tenemos los convenios de la red Cinda. La red Cinda es una red que contiene universidades básicamente latinoamericanas o hispanoamericanas, perdón. Tenemos universidades en España y todo Suramérica. Cinda es una red en la cual nuevamente ustedes tienen que ingresar y revisar si estas universidades ofrecen o no ofrecen los programas que tenemos. Digamos que esta es una de las grandes recomendaciones que siempre les vamos a hacer. Ustedes tienen que validar, tienen que revisar y tienen que entender que esas universidades sí les estén ofreciendo los programas que ustedes están buscando. Además de eso, también tenemos la red Magallanes, que es un convenio específico de ingeniería y que funciona también pues como un convenio bilateral, pero es con un grupo de universidades específicas de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Ya lo mencioné, ya lo empecé a mencionar. Debemos revisar las oportunidades disponibles para mí como estudiante de economía. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué información tengo de esa universidad? Todo eso lo vamos a hacer a través del portal de MoveOn. Debo revisar también si esa institución me exige un requisito de idioma. Es muy importante tener claridad de cuáles son los requisitos de idioma que me exigen las universidades, ya que estos requisitos determinarán si me puedo presentar o no, porque si no los cumplo, pues no me podré presentar. Es importante que para el cierre de la convocatoria tengas los resultados.
de estos exámenes. Digamos, no podemos recibir una postulación que esté en proceso. Es importante que revisen con el coordinador académico cuál es la expectativa del intercambio, cuáles son los cursos que dentro de su programa todavía les falta por cursar en Uniandes y de esos que les falta, cuáles son susceptibles de homologación y cuáles no. Esto es fundamental porque para poder ser considerado dentro del intercambio, deben tener por lo menos un curso que sea homologable. Entonces, si en el momento de hacer esta revisión se dan cuenta que los cursos que les faltan no pueden ser homologables, pues lamentablemente no nos podríamos presentar a esta convocatoria, ya que ese es uno de los requisitos. También es importante que hagan esa revisión porque el coordinador académico o el asesor tiene un poco de información de qué es lo recomendado en términos de hacer un intercambio. Es decir, hay facultades que recomiendan hacer los selectivos, los cursos selectivos durante el intercambio. Hay facultades que recomiendan ver, por ejemplo, derechos, sería todo el tema de las facultativas y de los internacionales. Pero cada institución, cada facultad tiene una recomendación diferente. Entonces, es muy importante que las decisiones las empiecen a tomar de la mano con el coordinador. Y finalmente, pero no menos importante, obviamente es importante hablar con nuestros padres sobre este proyecto de vida. Es importante hablar con ellos porque hay unos compromisos asociados que en la mayoría de nuestros casos son decisión de nuestro núcleo familiar. Entonces es importante que hablemos con ellos sobre, número uno, la pandemia. Es importante tener en cuenta que la pandemia no ha terminado, que todavía se tienen decisiones de último momento, de gobierno, de instituciones. Por lo tanto, esto es un plan, no es una realidad firmada 100%. Hay unos em, compromisos económicos, unas inversiones de tiempo y de dinero que son importantes dialogar. ¿Qué otra recomendación les damos? Para los estudiantes de administración es importante que empiecen a hablar con profesores porque la Facultad de Administración exige que en el proceso 2 cartas de recomendación. Si bien es cierto, el profesor no les va a entregar la carta de recomendación a ustedes, ustedes sí tienen que hablar con ellos para informarles sobre su intención de realizar el intercambio para que ellos puedan estar pendientes del proceso adicional. Es decir, la facultad se contactará con ellos para pedirles esas recomendaciones de manera interna dentro de la facultad. Pero ustedes como estudiantes deben notificarnos en la postulación el correo electrónico de los profesores a quienes les debemos hacer esta solicitud. Es importante tener en cuenta que de esas 2 cartas de recomendación o de esos 2 profesores que nos van a recomendar, uno tiene que ser profesor de planta y que lleve por lo menos 1 año en la facultad. Por el otro lado, los estudiantes de arquitectura y diseño deben entregar como parte de la postulación el link al portafolio que ustedes tienen directamente en Behance. Es importante que como no es solamente entregar el link, sino hace parte de una valoración o validación por parte del profesor consejero. Entonces, es importante que también pidan una cita con el consejero, revisen el portafolio y de esa manera puedan subir en su postulación el portafolio.
Ya con esas recomendaciones, empecemos por mirar qué necesitamos exactamente para podernos postular. Entonces, primero que todo, debemos estar matriculados en la Universidad de los Andes. Recordemos que uno de los requisitos para poder obtener los beneficios como estudiante es estar matriculado. Cuarto de matrícula, media matrícula, matrícula completa. Si estoy haciendo práctica académica, también vale. Lo importante es que estemos matriculados. Debemos estar cursando al menos tercer semestre en el momento de hacer la solicitud. Recordemos que si estamos en tercer semestre ahorita, el intercambio realmente lo empezaríamos a hacer en quinto semestre. Es importante aclarar que algunas universidades exigen que los estudiantes estén en unos semestres más avanzados. Entonces, por eso es que la primera recomendación que les hacemos es que revisen cada una de las universidades y cada una de las instituciones para saber que ustedes cumplen con los requisitos. Pero en principio podemos hacerlo desde tercer semestre. De la misma manera, nos podemos postular teniendo un promedio mínimo de 3.25. Ustedes saben que el promedio de 3.25 es el promedio mínimo para estar en la Universidad de los Andes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso de intercambio es un proceso en el cual se postulan muchos estudiantes. Entonces, en la medida en la que este promedio académico sea más elevado, digamos que hay diferenciaciones en el proceso. ¿Qué significa esto? Que un estudiante que esté en prueba, por ejemplo, no se puede postular al intercambio. Ese es uno de los requisitos. Importantísimo, como lo mencioné anteriormente, deben tener por lo menos una materia para cursar. Y ser homologada en su programa. Digamos que este es un programa que busca complementar sus expectativas académicas. Por lo tanto, el beneficio académico es muy importante. Ya en la homologación como tal se va a determinar dependiendo del programa, pero por lo menos debemos tener un curso para homologar. Tenemos que diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción y cargar los documentos en MoveOn correctamente. En esta parte les quiero hacer dos recomendaciones. La primera, no dejemos para enviar el formulario el 27 de octubre a las 9:58 de la mañana. Vamos a tener dificultades, podemos tener algún retraso, se nos va la luz, no puede cargar. Evitemos situaciones incómodas. Entonces, pongámonos de fecha el 25 de octubre, de tal manera que puedan subir sus documentos y culminen el proceso con tiempo, sin angustias y que todo esté bien. Es muy importante la última palabra, correctamente. Cualquier si la postulación no se sube correctamente, si está incompleta, si todos los documentos no están correctos, será considerada como una postulación incompleta y por lo tanto será rechazada en el proceso. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Si la postulación no cumple con los requisitos, podrá ser descartada, rechazada. Importante, ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo sé si mi postulación subió? Les va a llegar un correo electrónico diciendo que se subió la postulación. Ahí ya ustedes pueden quedar tranquilos de que ya subió en el sistema. Después nosotros hacemos otro proceso que ahorita les cuento. Tener en cuenta los requisitos adicionales y es que para estudiantes de administración necesitamos las dos cartas y para los estudiantes de arquitectura y diseño deben tener, no, perdón, para los estudiantes de arquitectura
deben tener en cuenta que en el pensum antiguo deben haber cursado y aprobado el curso Proyecto Hábitat, Lugar y Tectónica. Y para los estudiantes del pensum nuevo deben haber cursado y aprobado el curso de Proyecto Integrador. Es importante que tengamos en cuenta que si somos autorizados para el intercambio y lamentablemente entramos en un proceso disciplinario, si terminamos con una sanción disciplinaria que se debe cumplir durante el semestre de intercambio, entonces en ese momento no podremos participar del intercambio. Recuerden que como parte del reglamento de la Universidad de los Andes es que si estamos en una sanción disciplinaria, pues no podemos cumplir con algunas actividades. Bueno, ¿qué documentos tenemos que incluir en este proceso? Yo veo una manito por ahí levantada, de pronto llegaste un poquito tarde. Las preguntas las vamos a hacer al final, entonces no, más adelante cuando terminemos la charla vamos a hacer la sección de preguntas. Listo, continuemos. En los documentos de postulación, ¿qué debemos tener? El formulario, como lo mencioné, fecha máxima, 27 de octubre para entregarlo, pero a partir del 6 de octubre es que van a encontrar la oferta final de universidades. ¿Qué significa esto? Que en este momento lo que los invitamos es a que revisen las universidades, a que empiecen a hacer una investigación, a que empiece a, a revisar y a cumplir con las informaciones de los requisitos de la universidad. Entonces, ahí ya van a saber exactamente qué tienen. Necesitamos una carta de los padres, los cartas de los padres o tutores autorizándonos a participar en el programa. Es muy importante que haya una relación entre la carta de padres y el formulario que ustedes están entregando. Si esas dos cosas no están de acuerdo, significa que la postulación va a ser rechazada. El formulario, la carta personal de motivos y la carta de los padres tienen que estar exactamente con las mismas instituciones en el mismo orden y en la misma posición. El certificado oficial de notas del semestre 2021-10. Aquí simplemente es que busquen en su correo electrónico Calificaciones Uniandes el certificado del semestre pasado. Y las fotos a color 3x4 tipo blanco, que es simplemente para el formulario. También les vamos a exigir el resultado de idioma pertinente, que más adelante les voy a contar qué necesitamos. Aquí lo importante es que se aseguren. Importante, el estudiante es responsable de revisar las exigencias de cada institución con respecto al idioma. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde vamos a poder encontrar ese listado de universidades el 6 de octubre? En la convocatoria. Pero como les mencioné anteriormente, pues la idea es que ustedes puedan empezar a averiguar desde ya. Entonces, si en la página de la Dirección de Internacionalización revisan el Publisher General, ahí van a encontrar todas las instituciones, cuáles ofrecen, los fact sheets de las universidades, y pueden empezar a investigar. Recuerden que se pueden postular máximo a 3 universidades. Es muy importante que tengan en cuenta que las universidades tienen un cupo definido
y por lo tanto, pues nosotros vamos a hacer esa decisión. Entonces traten de buscar universidades en diferentes lugares para hacer una mezcla de instituciones a donde se puedan presentar. ¿Cómo funciona el proceso de selección de candidatos? Entonces, una vez se cierra la convocatoria, el 27 de octubre, entra la Dirección de Internacionalización y la facultad a hacer la revisión de postulaciones. En esa revisión de postulaciones se van a aceptar algunas candidaturas y se pueden rechazar algunas candidaturas. ¿Qué significa esto? Si en MoveOn, por ejemplo, un caso del semestre pasado, si un estudiante no sube el requisito de idioma y se está presentando a 3 universidades que exigen requisito de idioma, pues simplemente no se está cumpliendo con las exigencias de las instituciones y por lo tanto esa candidatura será rechazada. Después de esto se pasa a la preselección de candidatos. Esta preselección se hace teniendo en cuenta el número de plazas disponibles, es decir, la oferta y la demanda. Para cada una de las universidades tenemos un cupo máximo de estudiantes que podemos seleccionar. El 85% de las universidades tienen entre 1 y 2 cupos máximo. Hay algunas instituciones que llegan a tener hasta 5 cupos, em, pero eso también depende de la cantidad de estudiantes que se postulen a cada una de estas instituciones. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta que la selección se hace también teniendo esos aspectos. Y también se hace teniendo en cuenta el perfil del estudiante. Entonces, tienen que tener en cuenta que si los estudiantes se están postulando a un convenio específico, pues el estudiante está participando en esa preselección solamente con estudiantes de su misma facultad o de su mismo programa. Pero si hay estudiantes que se están presentando a convenios generales, están participando por las mismas plazas con estudiantes de toda la universidad. Después de eso pasamos a un proceso de nominación y postulación, que es el que hacemos con la universidad a la cual se preseleccionaría el estudiante. Y finalmente, la universidad de destino a la cual nominamos a nuestros estudiantes es la que autoriza, aprueba o admite los estudiantes. Es muy importante recordar que la universidad de destino se reserva el derecho final de admisión siempre. Listo. Ya con esta información, digamos que las siguientes 2 convocatorias que voy a mencionar son un poquito más corticas, pero tenemos los mismos espacios. Entonces, para ingeniería tenemos una red adicional que es la red G3. Eh, si esta es una opción a la que nos queremos presentar, debemos tener en cuenta que el objetivo de esta red es que busquemos universidades con las cuales no hay un convenio específico. ¿Qué quiere decir acá? Como parte de la red G3 hay universidades en España, Alemania y Francia. Y hay universidades que son iguales a las que tenemos en convenio bilateral. Pero aquí lo que la facultad quiere brindarles a ustedes es la oportunidad de otras instituciones con las cuales no tenemos convenios bilaterales. Entonces hay un número, un número bueno de universidades en Estados Unidos, por ejemplo, hay universidades en Japón, en China, en Israel, y ese es el objetivo, que busquemos esas otras opciones. Como les mencioné, entonces digamos que aquí lo importante es que tengamos en cuenta que nos estamos presentando a la red, no a una universidad en particular.
Una vez, si soy preseleccionado a la red, cuando la oferta final de universidades salga, ahí el estudiante podrá tomar la decisión dentro de esa oferta grandotota a cuáles universidades se desea presentar. Aquí que es importante que visitemos la página de GE3 para que podamos revisar cuáles son las universidades y obviamente que cumplamos con los requisitos que ellos exigen, porque si estoy pensando en presentarme a alguna de esas universidades, pues tengo que cumplir con el requisito de inglés, tengo que cumplir con el requisito académico. Listo. Los requisitos de postulación varían un poquito. Lo primero es que G3 es un convenio bajo ninguna excepción es prolongable. Y lo segundo es que el estudiante que se va a presentar tiene que estar mínimo en cuarto semestre. Entonces, digamos que aquí tenemos una diferencia chiquita. Otra diferencia chiquita, que el promedio tiene que ser igual o superior a 3.75. ¿Listo? Y esas son como las tres diferencias de este programa. Si nos vamos a presentar, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente subir al sistema, pues, un formato de cartas de padres un poquito diferente al anterior, porque aquí estamos confirmando que sabemos que nos estamos presentando a la red y no a una universidad en particular. Y el requisito universidad por cada universidad el requisito de idioma por las universidades que nos interese. Mm, Importantísimo, lo repito, recordemos que la oferta final de universidades la tendremos es después, ya cuando estemos en el proceso de nominación. De esa manera, entonces, el proceso de selección de candidatos es exactamente el mismo hasta el punto número 3, hasta la preselección. Tiene una variación en la nominación y la postulación, y es que la nominación la hacemos a la red G3 y en esa nominación también se postula el estudiante a las universidades que hayan sido ofertadas y aprobadas por la facultad. Nuevamente, la decisión de la admisión final es potestad de la universidad de destino. Con la red Sui Juris funciona muy parecido a la red G3. Esta es una red de facultades de derecho, en la mayoría también en lugares hispanohablantes. Digamos que aquí el tema es que tenemos que revisar la carpeta con los coordinadores, tenemos que hablar con los padres, tenemos que anexar la certificación de idioma si aplica de la misma manera. Los cambios pequeños acá es que debe estar el estudiante mínimo en quinto semestre y debe tener un promedio acumulado de 3.75 para poderse postular a esta red. Como lo mencioné con la red anterior, debemos montar otra vez el formato de cartas por la misma razón. Estamos postulándonos a la red, más no a una universidad en particular. Tenemos que montar las calificaciones y el requisito de idioma, sobre todo si vamos a ver cursos en Brasil o en materias en inglés. Hay algunas universidades que ofrecen sus cursos en inglés. Es importante, vamos a tener un listado de referencia de estas dos redes, tanto de G3 como de Sui Juris, pero es un listado de referencia, vuelvo y menciono.
Ya cuando tengamos la oferta final y el estudiante sea preseleccionado de esa oferta final, es que el estudiante podrá escoger las universidades a las cuales se va a presentar. Perfecto. Bueno, y ya con esto pasamos a una de las secciones que de pronto tiene más preguntas y es el requisito de idioma. Cuando ustedes ingresen al portal, van a encontrar un diagrama en el cual es como un árbol de toma de decisiones. Entonces, la primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿tengo que anexar un requisito de idioma en mi postulación? Y entonces la respuesta es, depende del idioma en el cual vayas a tomar los cursos en la universidad en la que vas a viajar. Entonces, si los cursos se van a tomar en español, la respuesta es no, no tienes que presentar un examen de español. Sin embargo, tengan mucho cuidado porque es diferente tomar los cursos a que la universidad sea en un país determinado. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos universidades en España que independientemente de que ofrecen cursos en español, exigen requisito de inglés, como son el Instituto Empresa y la Universidad Ramón Llull. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que asegurarse de cumplir con los requisitos. La segunda pregunta es, ok, voy a tomar cursos de inglés, en inglés. Y de ahí sale la primera pregunta. ¿Me exigen un examen vigente con puntajes o niveles específicos? Si la respuesta es sí, entonces yo como estudiante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme y presentar y tener el resultado del examen para cuando se cierre la convocatoria. Es importante, algunos de ustedes pueda que ya tengan exámenes como el TOEFL, como el IELTS. Es importante que tengan en cuenta que los exámenes tienen una vigencia de 2 años, los de inglés. Entonces, en ese sentido, pues tienen que verificar si está vigente y si cumplen con los puntajes. Otro tip importante acá. Los puntajes no son solamente el puntaje ponderado, sino hay universidades que tienen especificaciones por bandas o establecen mínimos. Entonces, por ejemplo, si la universidad dice, necesito un IELTS de mínimo en el overall de 6.5, pero ninguna banda por debajo de 6, pues ustedes se tienen que asegurar de cumplir con esas dos eh, reglas. Si tienen que estar por encima de 6.5, pero alguna de las bandas está por debajo de 6, esa es una candidatura que va a ser rechazada porque no se cumple con los requisitos. No se aceptan resultados parciales, no se aceptan capturas de pantallas, ni fotos, ni My Best Course, porque ninguno de esos nos los acepta la universidad de destino. Entonces, tenemos que tenerlo cerrado para el momento en el que está allá. Si la pregunta es, voy a tomar clases de inglés, pero la universidad me exige un requisito de idioma, pero no especifica si es vigente. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Puedo subir el requisito vencido. Eh, es importante montar ese documento que está vencido, eh, pero de pronto también es importante validar con la universidad si lo acepta o no vencido. Sobre todo por el tiempo. Hay algunos vencidos que son son 3 años, 4 años, entonces no hay tanta diferencia, pero hemos tenido casos que nos han entregado exámenes de 7 años atrás. Y en esos casos, pues las universidades a veces ponen un poquito más de restricciones. Nuevamente, no se aceptan resultados parciales, ni capturas de pantallas, ni fotos, ni My Best Scores.
Bueno, tenemos un tercer camino, y ese camino es, la universidad no me pide un examen específico, pero dice que tengo que tener un nivel adecuado para tomar clases. Entonces, en ese caso, ¿qué es importante? Pues que ustedes tienen que demostrar que tienen el nivel que pide la universidad para poder presentarse. Entonces, ahí es donde podemos, por ejemplo, si han tomado los cursos de inglés, de francés, perdón, de inglés en la Universidad de los Andes, pues ahí es donde podemos poner ese certificado. Es importante que tengamos en cuenta que para tomar clases en inglés generalmente piden mínimo un B1, B2 y para arriba. Entonces, eso significa que casi hemos tenido que haber culminado todos los cursos de inglés en la Universidad de los Andes si lo tenemos en la Universidad de los Andes. Aquí, por ejemplo, si tienen otros exámenes que han cursado, otros aspectos que han tenido, lo podemos montar aquí sin ningún problema. Ya si tenemos otros idiomas como francés, alemán u otro idioma, pues tenemos básicamente las mismas dos vías. ¿Me exigen un examen internacional? Si la respuesta es sí, ¿qué podemos mostrar en los exámenes internacionales o un examen específico? El DELF B2, el DALF, el test DAF, podemos presentar el CHILS, podemos presentar el CELPE-BRAS, podemos presentar todos esos exámenes o podemos presentar el diploma de alguno de los colegios en los que pudimos haber estudiado que demuestra que tenemos un manejo de esta lengua. Entonces, ahí está el diploma del Colegio Andino, el del Liceo Francés, el de el Da Vinci y así sucesivamente. Si no me exigen un examen en particular, pues entonces podemos volver a la otra opción, que es si han tomado cursos en la Universidad de los Andes, podemos registrar esos cursos, pero nuevamente, como el nivel exigido generalmente es B1 o B2, tendríamos que haber aprobado mínimo el nivel 6 en la Universidad de los Andes para cumplir con esos requisitos. Perfecto. Preguntas simples. Em, tengo un IB o un High School Diploma. ¿Con ese documento puedo certificar mi nivel de inglés? Sí, siempre y cuando en las especificaciones del fact sheet sobre exámenes o documentos aceptados de la universidad lo mencione. Aquí hay un tema muy importante y es con la validez. Hay algunas instituciones, hay algunos países, por ejemplo, Australia, que la validez del diploma, del IB o del High School Diploma, es considerada parecida a las del TOEFL o el IELTS, es decir, tienen una validez de 2 años. Entonces, hay universidades que de pronto no aceptan ese requisito por la vigencia, pero toca validarlo con cada una de las instituciones. Una pregunta muy común en los últimos días es, ¿puedo presentarme con el examen de Duolingo? Sí, hay algunas instituciones que lo están permitiendo, pero solo si la institución lo está permitiendo. Entonces, digamos que es importante que sean conscientes que si ustedes ponen un documento de idioma que no sea avalado por la institución a la que se están presentando, pues eso lo que los va a llevar es a un rechazo de la postulación. Me interesan 3 universidades con casos distintos. ¿Qué requisito debo cumplir? Es decir, si ustedes se van a presentar a una universidad en clases en español, francés e inglés, entonces tienen que cumplir los 3 exámenes. Pero entonces, no solamente es esa opción, pero también es importante, sobre todo para estudiantes donde, universidades donde nos exigen requisitos diferenciales, es decir, en una universidad me pueden exigir 6.5,
en otra universidad me pueden exigir 6. Em, obviamente, tienes que cumplir el requisito de todas, es decir, siempre por arriba. Listo. Bueno, ahí ya terminamos la parte de idioma. Ahora vamos a continuar con el cronograma. Este cronograma que les traemos aquí, es un cronograma donde estamos contando como con todo el proceso para que ustedes se hagan una idea de que es un proceso continuo, no para. Entonces, se abrió la convocatoria ayer, 22 de septiembre, el listado de universidades sale el 6 de octubre, el 27 de octubre se cierra la plataforma de MoveOn. La idea es que entre el 27 de octubre y el 5 de diciembre, tanto las facultades como la Dirección de Internacionalización estamos trabajando en todo el proceso de preselección y en el mundo ideal, el 6 de diciembre estaremos notificando los resultados. Es muy importante que la comunicación oficial de resultados se hace es por correo electrónico. Y el 6 de diciembre, pues digamos que dependiendo de todas las tareas que tenemos que hacer, podemos enviar ese correo en la mañana, al mediodía o en la tarde. Entonces, digamos que si hay algún retraso, porque a veces tenemos retrasos porque como hay tantos movimientos al tiempo, entonces lo que hacemos es les notificamos a ustedes que los resultados se darán en una fecha posterior. Entre el 9 y el 10 de diciembre ustedes tienen que aceptar la oferta, es decir, si acepto esta universidad que me están dando o no. Y en algunos casos abrimos una segunda ronda y es con esas instituciones que quedaron con cupos disponibles para esos estudiantes que a pesar de que fueron aprobados por la facultad para continuar en el proceso, no lograron obtener un cupo precisamente por el cruce entre oferta versus demanda. Ya el siguiente semestre, en febrero, comenzaremos con todo lo que es el proceso de nominación para las instituciones y con los procesos de postulación. Bueno, rubros. ¿Qué rubros podemos tener en cuenta en este proceso de la postulación? Ahorita, en este momento, si no hemos presentado un examen oficial de idioma, ese es el rubro que tenemos que tener en cuenta. Ese es el gasto que deberíamos invertir. Ya cuando entremos en la postulación de las universidades, pues algunas veces tenemos que pedir certificados de notas, algunas veces tenemos que hacer traducciones, tenemos que conseguir un seguro médico y de viaje internacional. En algunos casos tenemos que pedir otros tipos de certificaciones. En algunas universidades nos van a pedir apostillas, en otras nos van a pedir exámenes médicos. Entonces, digamos que todo eso es para que lo tengamos en cuenta. Durante el intercambio, ¿qué tenemos que validar? Pues obviamente tenemos que tener en cuenta el pago de la matrícula en Uniandes, es el 10% del valor total del semestre. En el 95% de los casos, hay algunas instituciones que digamos que por desbalances están cobrando algunos costos de matrícula. Entonces es muy importante que ustedes revisen en MoveOn y tengan claridad de cuáles podrían llegar a ser unos costos adicionales con respecto a las matrículas de algunas instituciones. Algunas universidades les van a exigir a ustedes unos gastos administrativos. Esos gastos administrativos, por ejemplo, en Alemania están relacionadas con la tarjeta de estudiante que incluye temas de transporte. Entonces, digamos que ese es un dinero adicional. En algunas universidades, las visas, perdón, no universidades, sino países, dependiendo del lugar al que puedan viajar,
La visa puede no tener ningún costo o puede tener unos costos asociados. Gastos de manutención como tiquetes, alojamiento, transporte, alimentación, gastos de instalación como planes de telefonía, internet, depósitos por arriendo. Obviamente los gastos de entretenimiento y turismo, porque eso hace parte de esta experiencia. Y pues cualquier otro gasto que no esté incluido aquí. Por ejemplo, si deciden quedarse una semana más o 2 semanas más viajando, pero el seguro médico lo tenían solamente ese día, pues esas 2 semanas los tienen que cubrir de una manera adicional. Bueno, ya con esta información en mente, esto les acabo de dar como la información general. Aquí lo que les invitamos es, vayamos al portal, miremos las universidades, empecemos a indagar y en el proceso en el que vamos a indagar, vamos a tener preguntas. Claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos resolver esas preguntas? Si son dudas académicas, estas deben ser dirigidas a sus programas. Es decir, es que quiero saber a qué universidades se han ido los estudiantes y qué materias les han homologado. Esa información nosotros no las tenemos. Sus programas pueden tener más información. Es que me quiero ir a este país, pero nadie se ha ido, entonces, ¿cómo tengo que hacer el proceso de prehomologación? Esa información es con sus coordinadores académicos. Es que no sé si es mejor irme ahorita en el 2022-20 o en el 2023-10, porque no sé según mi pensum que sea mejor para mí. Eso es una planeación académica. Entonces, todo eso con nuestros coordinadores académicos. Ya si son temas administrativos, no me funciona la plataforma, no entiendo esto que dice el fact sheet, aquí están hablando de unos tiempos que son diferentes, ¿cómo los puedo revisar? Todas esas preguntas sí son con nosotros, con nuestro equipo. Entonces, tenemos 3 tipos de atención para ustedes. Entonces, a partir de... Eh, de la próxima semana tenemos reuniones virtuales, grupales de 10 estudiantes de 45 minutos. Entonces, si ustedes hacen clic en el icono, en el portal de esta reunión virtual, los va a llevar a la agenda para que ustedes puedan agendar el espacio que mejor les corresponda. Si tienen una duda puntual por correo electrónico, lo mismo, hacen clic en el icono del portal y ahí los va a llevar directamente al correo electrónico que es OIA Outgoing. Ayuda mucho si nos ponen en el asunto dudas sobre convocatoria de intercambio 2022-20 para poder organizarlo y darles respuesta. O también puede ser por el chat, pero por el chat, digamos que les recomendamos que el primer contacto sea de manera escrito, porque pues como las reuniones también son por Teams y como hay otros, pues de pronto si llaman directamente no los vamos a contestar, pero el correo y el chat siempre lo vamos a contestar. Es importante que tengamos en cuenta que tratamos de responder los correos lo más rápido posible, pero el tiempo de respuesta es de aproximadamente 3 días hábiles para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no logré cumplir con el tiempo. Los voy a invitar a 10 minuticos de preguntas. Entonces, pues aquí los dejo con Ana María. Ana María nos va a explicar cómo vamos a hacer el ejercicio de las preguntas y respuestas. Claro que sí. Bueno, entonces no vamos a hacer el ejercicio por medio de levantar la mano y abrir los micrófonos. La configuración que tenemos es que no nos permite abrir micrófonos, ni habilitar el chat, ni habilitar la cámara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a escanear el siguiente código QR
que están viendo en pantalla, que tiene como una palomita. Lo pueden escanear o pueden ingresar a la página web que aparece también allí. Ingresan con el código INTL 2201 y allí nos van a poder hacer las preguntas. La idea es que si ustedes encuentran una pregunta, por ejemplo, la pregunta que ustedes quieren hacer ya alguien la hizo, puedan votar por esa pregunta y así nosotros conocemos como que tantos estudiantes están interesados en resolver esa pregunta. Vamos a esperar 3 minutos a que lleguen las preguntas a esta herramienta y en un segundo ya les compartiremos pantalla para que todos puedan ver las preguntas que nos han llegado y pues que ustedes puedan también revisar qué preguntas hay ya en la herramienta y que puedan votarlas, ¿vale? No vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, indudablemente tenemos 189 personas conectadas en este momento y pues muy probablemente todos ustedes tienen diferentes preguntas. Entonces, si no alcanzamos a resolver las preguntas en esta charla, les recomiendo por favor que nos escriban un correo o agenden la reunión o nos hablen por chat hoy a Outgoing y nosotros allí podemos responderles o resolverles las dudas que ustedes tengan. ¿Vale? Entonces, por favor, diríjanse al sitio, se llama Pigeonhole y es para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas allí y nosotros podemos contestarlas, las que podamos en 10 minutos. Perfecto, ya estoy viendo que me están llegando preguntas, también veo una pregunta que tiene 24 votos, entonces fenomenal. Siguen haciendo sus preguntas, vamos a esperar unos minutitos más a que pues todos los estudiantes como que puedan ingresar a la aplicación, puedan hacer sus preguntas, puedan votar y ya vamos a responder las preguntas que alcancemos a responder, ¿vale? Entonces, denme un segundo. Okay. Voy a empezar a compartirles pantalla. Sin embargo, en la pantalla que ustedes van a ver, pues van a poder ver cuál es el código o el link que ustedes deben seguir para ingresar al sitio y hacer sus preguntas. ¿Listo? Listo. Entonces, pues tenemos varias preguntas. Tenemos varias preguntas. Hay una pregunta que tiene 42 votos, hay otra que tiene 35. Vamos a esperar un poco más. Y ya procederemos a responder el resto de preguntas. Por favor, recuerden que no vamos a responder preguntas levantando la mano, sino únicamente a través de la herramienta Pigeonhole. Entonces, los que tienen la mano levantada, la configuración del webinar no nos permite que ustedes abran el micrófono o que activen la cámara o que nos escriban por chat. Tenemos esta herramienta habilitada para que todos ustedes nos puedan hacer las preguntas por acá y tal vez si ustedes ven una pregunta que también tienen, pero que sus compañeros ya hicieron, pues puedan votarla así como están viendo en pantalla y nosotros responder las que más tengan votos. ¿Listo? Yadi, si quieres, ¿te parece? Empezamos a responder las preguntas. Sí, señora, de una. Listo. Entonces, pues la que tiene más votos, indudablemente es, ¿cuál es la cantidad máxima de créditos que pueden ser homologadas en el intercambio? Estamos hablando del máximo, pero me parece también importante mencionarles los mínimos. Sí, digamos que aquí esta respuesta depende mucho es
de tu portafolio, de tu perfil, de tu programa, de qué te falta, de qué no te falta. Entonces, digamos que puede ser desde una materia hasta 3, 4, 5 materias. El promedio que nosotros hemos escuchado de estudiantes es que está entre 3 y 4 materias, pero vuelvo y menciono, eso es eh, diferente para cada estudiante. Entonces, por eso la invitación es, vamos a consultar al coordinador académico, revisemos nuestra carpeta académica para mirar cuál podría ser ese ideal de créditos que podría homologar. Ujú. Y también, como para mencionarlo, el mínimo que establece la Dirección de Internacionalización es una materia. Ustedes están, digamos, obligados a homologar mínimo una materia durante su intercambio. Sin embargo, les recomendamos también revisarlo con su coordinador académico por si la facultad tiene alguna otra petición en torno al mínimo de materias que ustedes deben homologar durante el intercambio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir acá con las preguntas. Tenemos 38 votos para. ¿El examen de idioma debe estar vigente al momento que cierra la convocatoria o cuando viaje? Al momento de cerrar la convocatoria, porque ese es uno de los requisitos para que seas elegible o no a esa plaza. Es decir, si para el momento en el que te presentas a la convocatoria no está vigente y la universidad lo exige vigente, pues digamos que no podrías presentarte. Perfecto. Listo. Entonces, con 35 votos, ¿puedo homologar CBUs? Nos pregunta Felipe Díaz. Eh, Es posible, pero nuevamente hace parte del proceso de homologación. Entonces hay CBUs como los que son de tipo Colombia que no serán homologados porque tienen un componente específico de nuestro país, pero digamos que sí es una conversación que puedes empezar a hacer con tu coordinador académico y con los coordinadores del CBU. Sí se han presentado homologaciones de CBUs en el pasado. Ok, perfecto. Con 33 votos, si todavía no tengo un examen de inglés, ¿cuál examen recomiendan hacer que salga antes de las fechas de cierre de las convocatorias? Eso depende un poco de las universidades a las que te estás presentando. Hay universidades que no permiten que no reciben el IELTS, por decir algo, o no reciben el TOEFL, o prefieren el uno y el otro. Ujú. Y también depende un poco de cómo te sientas tú preparado para tomarlo, porque si hay uno que se abre las fechas para pasado mañana y lo puedes tomar y tienes tiempo para presentarte, te puedes inscribir, pues depende un poco de la revisión de universidades y de lo tuyo. Ujú. Acá en esta segunda pregunta que ya habíamos respondido, nos hicieron un comentario y fue, no es necesario entonces que sea vigente al momento de viajar. Y acá quiero hacer una aclaración. Hay algunas universidades que sí solicitan que el examen sea vigente también al momento del viaje, pero eso va a ser parte de la investigación que ustedes hagan sobre la universidad. Por lo general, si la universidad tiene este requisito, lo pone de manera muy explícita, tanto en el fact sheet como en el sitio web de estudiantes internacionales. Si tienen alguna duda, les recomendamos que se comuniquen con nosotros. Nosotros podemos ayudarles a hacer esa verificación para que ustedes tengan la información completa antes de que ustedes se postulen con Uniandes, ¿vale? Porque es muy importante eso. Bueno, entonces con 33 votos se me movió esto un poco. Entonces esta ya está, ya fue respondida, la voy a marcar como respondida. El examen de idioma ya la voy a marcar como respondida. ¿Hay alguna posibilidad? Ah, bueno, este con 36 votos. ¿Hay alguna posibilidad de tener ayuda de sostenimiento en el intercambio? Em, Hay algunas instituciones muy contadas
que podrían llegar a ofrecer algún tipo de beca o sostenimiento. Em, pero digamos que eso no es el, el general, llamémoslo así. No todas las universidades ofrecen y eso sería un apoyo al sostenimiento de la institución. Ahora bien, precisamente cuando decimos que el estudiante paga el 10% de su matrícula, lo que se está diciendo es que durante ese semestre el estudiante no paga el completo de la matrícula, es decir, los 18 millones que tenemos, que se están pagando en este momento, sino que paga 1.800.000. Y en algunos casos, porque obviamente eso también depende de la forma en la que pague el estudiante, pues tiene ese porcentaje restante del 90% que puede utilizar como parte del intercambio. Entonces, digamos que eso también podría ayudar dependiendo de cómo pague el estudiante. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta, entonces esta ya la respondimos también. Si todavía tengo, listo, entonces si todavía no tengo un examen de inglés, bueno, este también ya lo respondimos de Juan Camilo. ¿Puedo homologar materias para opción académica? Sí, es posible. Digamos que ahí lo que les recomendamos es hablar con el coordinador de la opción académica. Ahora, es importante tener en cuenta que si estamos haciendo una opción académica, es un máximo, un número de cursos en Uniandes. Por lo tanto, si junto esta pregunta con la pregunta anterior de cuántos puedo homologar, lo que sí es claro es que el 100% de la opción académica no lo podrías homologar, porque digamos que para eso también se requiere que tomes unos cursos en la Universidad de los Andes. Entonces, la recomendación es consultarlo con el coordinador académico. Ok, acá también es importante mencionarles que ustedes van a ser preseleccionados por un programa. Es decir, así ustedes estén haciendo doble programa o estén haciendo un programa con opción académica, ustedes solamente van a ser preseleccionados por un programa. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué implicaciones tiene? Cuando nosotros vamos a hacer la nominación a la universidad de destino o ustedes van a hacer la postulación, ustedes se van a presentar como estudiantes del programa por el cual fueron preseleccionados. Y va a depender mucho de la flexibilidad académica y también de las condiciones físicas de la universidad, por ejemplo, si las escuelas están cerca o lejos, de que ustedes puedan ver materias de otras escuelas o materias de otros programas, ¿vale? Entonces, cuando ustedes estén haciendo esta planeación, recuerden tener en mente que las materias que ustedes van, o sea, que ustedes van a tener seguras para homologar, van a ser las del programa, o para ver más bien, van a ser las del programa por el cual ustedes fueron preseleccionados. Si durante la postulación la universidad les deja ver materias que son de otro programa o de otra área del conocimiento, pues sería un bonus. Es muy importante eso. Bueno, ¿a qué se refiere con el 10% de la matrícula? Esa ya la mencioné anteriormente, se refiere a que en la Universidad de los Andes, en vez de pagar los 18 millones de pesos, se paga 1.800.000 por concepto del intercambio. Una vez ya tengas aprobada la carta de admisión, la visa y ya tengas legalizado todo tu proceso para poder viajar. Bueno, con 25 votos podemos trabajar mientras hacemos el intercambio, es decir, ya estando allá en el país de destino. Esa es una pregunta que en realidad tiene que ver con temas migratorios y que depende de cada uno de los países. En términos generales, cuando uno es estudiante en cualquier país, la respuesta casi que por defecto es no, no puedes trabajar. Sin embargo, hay algunas excepciones que varían dependiendo del país. Entonces, digamos que ese es ya un tema migratorio de cada una de las instituciones. Ok, perfecto.
Con 25 votos para arquitectura, el requisito es haber visto proyecto integrador. ¿Puedo aplicar a esta convocatoria y ver el curso en 2022-1? Este es un tema académico más que administrativo. Entonces, digamos que desde el punto de vista de requisitos, lo que nosotros entendemos es que podrían inclusive en este momento estar viendo el proyecto integrador, más no en el siguiente semestre. ¿Por qué? Porque si por alguna razón no lo pasan, pues ese es un requisito para poderse ir de intercambio. Entonces, digamos que en principio la respuesta es no. eh, Tendrían que tenerlo ya validado, pero lo podemos eh, validar con la Facultad de Arquitectura nuevamente. Ok. Manuela nos pregunta si soy elegible para intercambio, ¿puedo abrir diálogo para una beca? Es, digamos que está relacionado con la que mencioné anteriormente. Digamos que las becas, desde el punto de vista de la Universidad de los Andes, becas para movilidad son muy contadas. Digamos que en este momento, sí, yo les puedo mencionar que con la Universidad de Gießen, con la Universidad de Mainz, hay unas becas de sostenimiento que hacen parte del proceso, pero esas son las únicas dos que, digamos, desde los convenios se pueden ofrecer. Como lo mencioné, ya las universidades de allá podrían llegar a ofrecer otras oportunidades, eh, pero pues digamos que no necesariamente podemos garantizar que exista una beca. Perfecto. ¿Por temas de la pandemia se puede aplazar el intercambio? Este es un tema súper complicado hoy en día. Digamos que cuando comenzó la pandemia, sí se presentaron, digamos que la posibilidad de aplazar el intercambio, pero a medida que vamos mes a mes en esta nueva vida, aprendemos cosas diferentes, ¿sí? Y entonces digamos que eh, es importante, primero, que tengamos en cuenta que cualquier cosa puede cambiar, que no es un hecho cumplido, eh, y que el tema del aplazamiento implica también una cantidad de validaciones y una cantidad de procesos que se pueden dar o no se pueden dar. Es decir, el hecho de aplazar eh, les voy a dar el ejemplo del semestre pasado. El semestre pasado, teniendo en cuenta las dificultades que estábamos teniendo para efectos de visa, se dio una fecha máxima para aplazar. Y en ese momento los estudiantes pudieron definir si sí aplazaban o no aplazaban. Y esa era la fecha máxima, porque después ya se asignaban los cupos para la siguiente convocatoria. Entonces, si usted llega a tomar una decisión como universidad para aplazar, es importante que ustedes tengan en cuenta que esa es la fecha. Y si en ese momento ustedes deciden no aplazar, ya están corriendo el riesgo que después no lo puedan hacer, porque hay otra corte de estudiantes que viene en el proceso, que viene en el momento. Entonces, pues puede llegar a ser difícil. En términos generales, el aplazamiento del intercambio no existe, solo se ha presentado por el concepto de la pandemia, única y exclusivamente. Y en este último momento, solo se ha dado por temas relacionados con visas, sobre todo, que han perjudicado a los estudiantes. Ok. Tenemos una pregunta de los calendarios académicos del país y la Universidad de Destino, ¿se podrían cruzar con el de los Andes? Sí se pueden cruzar y es responsabilidad del estudiante tener claridad de ese cruce. Digamos, hay estudiantes que por ese cruce deciden no postularse a alguna universidad,
Digamos que las universidades en todo el mundo tienen calendarios diferentes. Nada más pensemos que la Universidad Nacional, aquí en Bogotá, el calendario académico es totalmente diferente al calendario nuestro. Entonces, digamos que esa es una de las consideraciones a tener en cuenta cuando ustedes decidan postularse a una universidad o no, porque sí se puede cruzar. Y si se cruza, pues tienen que ser conscientes que es probable que no puedan llegar a tomar clases en la universidad porque se cruzan precisamente. Perfecto. Con 16 votos, ¿uno puede quedarse más de un semestre? Nos hace la pregunta Juliana. No, digamos que los intercambios no son prolongables. Si un estudiante quiere prolongar su intercambio, lo que debe hacer oficialmente es presentarse a la convocatoria del semestre adicional. De esa manera está compitiendo en igualdad de condiciones con todos los demás estudiantes. Recuerden que el objetivo del programa de intercambio es poderle brindar la mayor cantidad, a la mayor cantidad de estudiantes esta experiencia. Entonces, en la medida en la que un estudiante prolongue el intercambio, puede significar que le está quitando la oportunidad a alguien más de tener esa experiencia, porque finalmente los cupos se hacen, los cupos determinan cuántos estudiantes podemos enviar cada semestre. Isabela nos dice, no me quedó claro las fechas de la lista de universidades. Las que se encuentran actualmente en el portal MoveOn no son aquellas a las que puedo ir en 2022. ¿Dos? Yo creo que aquí es importante que tengamos dos informaciones claras. Hay una oferta de universidades con las que la Universidad de los Andes tiene convenios. Esa oferta de universidades está constante y esa oferta de universidades nos determina a qué lugares podría yo ir, con qué universidades podría tener esta experiencia. Pero para cada una de las convocatorias, la Universidad de los Andes tiene que negociar los cupos y esos cupos se determinan de acuerdo al balance. Entonces, en este momento, lo que va a pasar es que el 6 de octubre van a salir las universidades que en efecto nos dieron un número de plazas para poder asignar para la convocatoria 2022-10. 22-20, perdón. 2022-20, sí. Listo. Si he trabajado en investigación, ¿puedo obtener una beca en el intercambio? Yo creo que el tema de las becas son diferentes. Eh, digamos que cuando nosotros abrimos una convocatoria que esté relacionada con una beca para intercambio, se abre así, con esa categoría. En principio, en este momento, no hay becas, exceptuando las dos que les acabo de mencionar hace un rato. Ok. Si hago doble carrera, ¿puedo homologar materias de ambas? Podrías llegar a homologar materias de ambas, sin embargo, a la universidad de destino te debes presentar solo por una carrera. Esto es muy importante. La flexibilidad que tenemos en la Universidad de los Andes de tomar materias de diferentes programas en el mismo semestre, ese es un beneficio que tiene la Universidad de los Andes que no existe en otras instituciones. Entonces, cuando ustedes se presentan a una institución, van a escoger un solo programa, de tal manera que si logran ver materias de los otros programas, que sea un beneficio adicional a esa oportunidad. No que estén pensando que voy a tomar 3 cursos de mi programa X y 3 cursos de mi programa Y que los voy a homologar, porque eso sí podría llegar a ser una desilusión porque a ustedes los presentamos solamente por un programa. Ujú. Perfecto. ¿La lista de universidades cambiará mucho con respecto a la de la anterior convocatoria? Nos pregunta Spider-Man.
Eso no lo podemos garantizar en este momento, como lo mencioné hace unos minutos. Em, la, los cupos dependen, la oferta depende de la cantidad de cupos que nos den, de los cupos que nos den. Entonces, pues digamos, si hay una universidad que en este momento se dio cuenta que hay un desbalance muy grande y que precisamente por la pandemia no puede recibir estudiantes, entonces de pronto nos reduzca el número de plazas o no nos ofrezca plazas. O hay posibilidades que de pronto una universidad que el año pasado no nos ofreció este semestre sí nos ofrezca. Entonces, digamos, no te lo puedo garantizar, te invito a que el 6 de octubre pues ya mires la oferta completa. Ok. ¿Hasta cuándo hay plazo de hacer el examen de idioma? Te invitamos a que revises cada uno de las agencias que ofrecen los idiomas. Cada uno tiene fechas diferentes, cada uno tiene procesos diferentes. Entonces es importante que revises ya sea en ETS, ya sea en el Consejo Británico, ya sea en la Alianza Francesa, en el Instituto Goethe, etcétera, etcétera, cuáles son sus requisitos y tiempos, porque cada uno varía. Como dato adicional, hemos agregado un PDF en la convocatoria. Ustedes pueden acceder a ese PDF dando clic en una imagen que dice dudas sobre el requisito de idioma. Ya lo encuentran en la convocatoria directamente y allí van a poder encontrar los diferentes casos que les explicamos en la presentación y también una tabla con los links de cada una de estas entidades para que los puedan consultar. ¿Qué duración tiene el intercambio? ¿Uno o 2 semestres? En la mayoría de los casos es un semestre, sin embargo, hay ejemplos muy específicos como la Universidad de Bristol. Si es estudiante de derecho, el intercambio es por un año. Entonces, digamos que, pero el 90% o 95% de los casos es un semestre. Ok. En caso de necesitar visa, ¿el trámite se hace a través de la universidad? Únicamente si es para España, se hace a través de la universidad. Todas las demás embajadas o consulados son procesos personales e intransferibles. Sin embargo, nosotros les damos algunas guías, algunas orientaciones. En el caso de Francia, por ejemplo, hay una charla que da Campus France directamente, pero exceptuando España, todos los trámites son personales e intransferibles, no a través de la Universidad de los Andes. Perfecto. Aquí es muy importante, Anita, perdón, también hago la Ujú. claridad. Los Sí, procesos migratorios son procesos de gobierno, son políticas de gobierno. Por lo tanto, ellos pueden cambiar en cualquier momento y pues digamos que claramente pueden afectar al intercambio y la universidad no solo no los hace, sino no puede ingerir en esa toma de decisiones. perfecto. ¿Qué pasa si para el semestre 2021-10 escogí el sistema de notas aprobado y reprobado? De todos los cursos, digamos que en principio en el 2021-10 no era el semestre completo, sino que tú podías escoger las materias. Pero de todas maneras, en ese certificado te tiene que salir un promedio ponderado. Digamos que en todos los certificados de notas salen unos promedios ponderados. Es el promedio ponderado de tu carrera. Entonces, digamos, pues que no debería, digamos que en principio no debería afectar para nada. Bueno, esta pregunta ya la respondimos anteriormente, esta también ya la respondimos anteriormente. Sara nos pregunta, no me quedó claro cómo escoger las universidades en GE3 y si uno se postula a la red en la carta personal, debe poner las universidades a pesar de que uno las escoja después. Digamos que ahí lo que tienes que mencionar en tu carta es que te interesa la red G3 porque te interesan estas instituciones. Digamos que en la carta personal lo que ustedes tienen que evidenciar
es que los hace a ustedes diferentes de los otros estudiantes con los que están compitiendo. Entonces, digamos que todos queremos tener una experiencia cultural, es una intención de todos, que todos queremos perfeccionar el idioma también, que queremos viajar, que queremos conocer otras culturas. Eso es muy parecido para todos. Sin embargo, las razones académicas por las cuales tú estás escogiendo una universidad son solo tuyas. Entonces, ahí es donde puedes decir, me interesa la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, de la red G3, porque me gusta esto y esto y esto, ¿sí? Pero solo de la red, pues para que puedas mencionar que eso es lo que te gusta de la red G3. Ujú. Bueno, y por último, esta pregunta, si no sé quién es mi coordinador académico, ¿cómo hago para averiguar quién es y contactarlo? Yo la voy a responder en en el portal de la convocatoria, en el cual ustedes tenían el QR y podían dirigirse directamente al portal, o si no lo pueden encontrar en nuestra página de internet o redes sociales. Para ir al portal de la convocatoria, allá hay un link. Les dejé un link en el cual ustedes pueden consultar cuáles son los nombres y los correos de los coordinadores de pregrado de cada uno de los programas, y así ustedes puedan contactarse con ellos para hacerles todas las preguntas que tengan sobre el intercambio. ¿Vale? Bueno. Se nos acabó el tiempo, nos extendimos un poco más porque habíamos dicho que 10 minutos, resultamos haciendo una tanda de 20 minutos de preguntas, entonces pues las preguntas que no han sido respondidas es si ustedes siguen con dudas, recuerden que se pueden consultar, los pueden consultar con nosotros a través de agendar una cita, un correo electrónico o por medio de chat, ¿vale? Muchísimas gracias Anita, por asistir. Anita, dame un segundo que vi una que me parece que de pronto deberíamos mencionar y es los estudiantes becados. ¿Me dejas verla? ¿Me dejas ver? Qué pena. Si estoy becado en Uniandes, ¿hay alguna manera de hacer la que esa? Ok. Em, Esa pregunta depende, digamos que aquí, si ustedes son becados por cualquier institución, ¿sí? Llámese Ecopetrol, llámese la empresa llámese cualquier tipo de beca que tengan, aquí lo que nosotros les recomendamos siempre es remitirse directamente a la institución que les ofrece las becas, porque generalmente son ellos los que ponen las reglas de juego. Hay algunas becas que les cubren la matrícula, hay otras que no. Y si, por ejemplo, son becados en Uniandes, ya sea porque son Serpilopaga, porque son hijos de profesores, por alguna de esos tipos de beca, yo les recomiendo que se dirijan a la oficina que maneja cada uno de estos procesos. Entonces, si es una beca de profesor, hablar con gestión humana. Si es una beca ser pilopaga o quiero estudiar, con la decanatura de estudiantes o con matrículas. Si es el préstamo de ICETEX, hablar con ICETEX. Si es el Global Education, hablar con el Global Education y con cada uno para que tengan claridad de cómo funcionan estos. Estos son temas financieros que digamos que para la oficina de internacionalización son transparentes. Entonces, digamos que por eso es importante que los resuelvan con cada una de las entidades que les da la beca o que les cubre el préstamo o el crédito o como sea. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias Yadira por tu tiempo para responder las dudas y para explicarnos todo acerca de la convocatoria. Los esperamos entonces en las asesorías por correo o por el chat de Teams con las dudas que tengan. Y recuerden pues que ya está abierta la convocatoria, la fecha de cierre es el 27 de octubre a las 10 de la mañana. No lo olviden, no lo dejen para lo último, por favor, y que pasen un bonito día.
Hasta luego. Gracias, Anita. Gracias.